gracias por la invitación. Le estaba diciendo a Enrique que la verdad que bendición que esté este grupo y que Enrique esté dirigiéndolo. La verdad, en la forma que nos presentó lo del panel y todo, la verdad se me hizo súper profesional, y me da gusto pues que haya esto en nuestra iglesia, ¿no? Yo siempre he pensado que, sobre todo con lo que vemos actualmente, que si no tratamos de hacer las cosas pues de una forma diligente y de una forma pues, cada vez mejor, pues nos vamos quedando atrás, porque hay mucha gente que sí lo está buscando. Entonces hay mucha competencia entre todos, y sobre todo los jóvenes, y es por eso que yo creo que sí es importante el tema. Entonces empezaría contando una reseña básica de cómo llegué a conocer al Señor, y desde un inicio yo siento que sin conocerlo, pues el Señor fue cuidando de mí, porque yo no tuve la oportunidad que tienen ustedes de conocerlo tan jóvenes, y pues estaba pues bien vulnerable, ¿no? Sin embargo, recapitulando mi vida, sé que el Señor siempre cuidó de mí, y hasta llegar a conocerlo pues ya fue diferente, pero entendí muchas cosas de las que me pasaron en mi vida, ¿no? En mi infancia, una familia de cuatro hermanos, incluyendo 4 hijos, incluyéndome a mí, mi papá y mi mamá. Sin embargo, mi hermano más pequeño tuvo parálisis cerebral. Entonces eso provocó que el cuidado de mi mamá pues, se enfocara mucho en él, pero a la vez todos entendimos y teníamos esa apertura de ayudar pues, en todo lo que se ofreciera en la casa, ¿no? Después vinieron las escuelas, siempre tuvimos una dirección espiritual, a lo mejor no bien enfocada, pero siempre tuvimos una dirección, y pues había lo que dice Enrique, la conciencia también, ¿no? De que sabías perfectamente que estaba mal y que estaba bien. Llegó ya pues, la parte de la adolescencia. Yo la verdad no tenía en mente exactamente qué es lo que iba a hacer con mi vida, o sea, no sabía qué iba a estudiar, o sea, realmente terminé la prepa sin saber qué iba a hacer. Total de que había ido de vacaciones a México, conocí unos primos de México y me dijeron, vente para acá. Presenté mi examen en la Universidad de México, lo pasé, traía idea de tres carreras, donde me aceptaron fue economía, que era una de las que me gustaba, y pues ahí empecé, ¿no? Empecé siempre buscando terminar rápido mi carrera para poder pues, trabajar, ¿no? Y ser ya más independiente. Terminé mi carrera, la maestría prácticamente la estudié inmediatamente, y al terminar ya la maestría vi que el quedarme en la Ciudad de México pues no era sano para mí, pues, mucha fiesta, no ahorraba, entonces decidí irme a Monterrey. A Monterrey pasó lo mismo, o sea, 6 meses y o sea, incluso hasta peor. Entonces dije, no, pues me regreso a Juárez con mis papás, y pues ahí voy a tener ya un poquito de control. Total de que ya llegué a mi casa de nuevo, ya trabajando, trabajando en lo que les comenté de la bolsa, lo que se les comentó en mi currículum. Prácticamente siempre he trabajado en eso, pues ya quería ser más independiente, porque pues, lógicamente ya había mis papás, como que si me hubiera pasado el tiempo. Mi papá me traía bien cortito, no podía llegar tarde, entonces dije, no, pues, o sea, la verdad sí está bien, pero sí quiero eso, pero no tanto, ¿va? Total de que empecé a buscar ya cómo comprar una casa, y fue lo primero que hice, o sea, tratar
de comprar mi casa y irme pues, haciendo más independiente. Sin embargo, yo no quería que fuera como una casa de solteros, ¿no? O sea, de que aquí el party siempre todo. Entonces yo le di la recámara principal a mis papás. Le dije, esta casa, cuando ustedes quieran venir, esa va a ser su recámara. Entonces siempre estaba pues, la casa abierta para ellos, ¿no? Y sobre todo para mi hermano Gerardo, que también disfrutaba mucho ese cambio de aires. Seguí trabajando y llegó una etapa en la cual se puso muy complicado todo en mi trabajo porque pues cayeron las bolsas, fue de los cracks que han pasado, la baja tremendas de los mercados y la gente, ahí entendí que para la gente pues muchas veces su Dios es el dinero, entonces lo defendían, pues, imagínense, defender a tu Dios, ¿verdad? Entonces hubo mucho desgaste, mucho desánimo y fue cuando un compañero de trabajo me empezó a hablar del Señor. Pasó unos 3-4 meses, decidí asistir a una iglesia bautista. El Señor me tocó el primer día que llegué, el primer sermón era para mí, acepté al Señor y de ahí pues prácticamente mi mamá a las 2 semanas ya estaba ahí también, igual que yo, arrodillada, aceptando al Señor y la verdad ahí empieza pues ya mi trayectoria a la mano del Señor. Lógicamente, les digo, y con toda humildad se los digo, no estoy aquí para darles una receta mía, la verdad, sigo batallando con muchas cosas, pero mi prioridad ahorita es poner todo en manos del Señor y que Él sea el que dirija mi vida en todo. Lógicamente, pues van saliendo cosas diferentes conforme vas teniendo pues, tu crecimiento. Pues, conozco a Verónica no conocía al Señor, entonces pues yo sabía que era ella, pero también sabía que no podía ser ella porque pues, no conocía al Señor, ¿verdad? Total de que un amigo cristiano me dijo, ¿sabes qué? Vamos a formar un grupo de evangelización muy informalmente, que no sienta agresividad, vamos a invitar amigos cristianos, no cristianos, y así empezamos. Entonces empezamos a tener nuestro grupo de casa, nos preparábamos él y yo con temas de evangelización, o sea, íbamos paso a paso. Para no hacerles el cuento largo, como al año y medio yo ya empecé a notar un cambio en ella, con una presión tremenda en su familia porque pues no, o sea, era un choque, ¿verdad? En cuanto a lo que ellos creían y lo que ella estaba experimentando. Sin embargo, pues seguíamos orando, el grupo, mi mamá sobre todo, y aquí en la iglesia también mucha gente estuvo orando por ella. Cuando menos pensé, y yo ya estaba decidido a hablar con ella porque tampoco quería dejar pasar más tiempo si sabía que no había posibilidades, porque yo sí tenía muy presente el mandato del Señor, ¿verdad? No te unas a yugo desigual, porque realmente la base de mi matrimonio quería que fuera el Señor y la palabra del Señor, ¿verdad? Total de que hablé con ella y la verdad fue una fecha pésima para hablar con ella porque era un 14 de febrero y él estaba diciendo que hasta ahí. Y entonces ella me dijo al último, mejor hablar, ¿verdad? Y dije, ¿sabes qué? Es que la verdad, pues para mí sí es muy importante, entonces yo no quiero seguir con esto porque pues mi prioridad es él. Y entonces ella me dijo, ¿y cómo sabes que la mía no es él? Entonces, ¿cómo? Total, de que me dijo que ella ya había aceptado al Señor. Pasaron un par de meses y Germán habló conmigo sin saber todavía nada. Dijo, oye, ¿has visto, Verónica, cómo alaba al Señor? O sea, dijo, ¿qué estás esperando? O sea, ya, él sin saber realmente que ya ella ya había aceptado al Señor. Entonces ya le conté todo,
Total de que de ahí, pues, o sea, en ese verano, era más o menos febrero, en verano de anillo, nos casamos un año después, y luego ya vinieron la bendición de los hijos, y pues, como les digo, o sea, cada etapa va cambiando tus prioridades en cuanto a tus peticiones al Señor, ¿no? Pero ahí siempre en cada situación aprendí que tenemos que ser muy diligentes en nuestra relación con Él. O sea, nuestro principal pues prioridad es crecer en el Señor. Entonces, pues empezamos a los dos a ser diligentes en eso y tratamos de llevar a cabo ciertas prácticas que nos daban esa convicción de que estábamos dedicando el tiempo suficiente en orar, en conocer la palabra y sobre todo de empezar a que nuestros hijos también escucharan algo del Señor a la edad prácticamente de 2 años. Les compramos algunos libros que les leíamos en las noches. Total de que, te digo, siempre ha sido el Señor nuestra prioridad y se los digo con humildad porque muchas veces pues hay situaciones en las cuales te desvías un poquito, pero el Señor luego te llama la atención de una u otra forma y vuelves a Él, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso. En cuanto a cómo administrar nuestro tiempo, yo creo que ahorita estamos en una época donde hay tanta distracción, tanta cosa que nos quita pues la prioridad en lo que debemos en la prioridad que tenemos que tener, que tenemos que ser muy diligentes en cómo ir preparando nuestro tiempo, ¿no? Cómo ir agendando nuestro tiempo. Hay muchas formas que se pueden implementar, sin embargo, lo que me ha funcionado a mí es tener una agenda donde pongo las cosas que tengo que hacer en la semana. Lógicamente van a depender 100% del Señor siempre. ¿Por qué? Porque siempre las pongo en sus manos y Él, si hay un cambio o algo, pues sé que viene por Él porque siempre se lo pido. Pero pues sí tenemos que ser muy diligentes en tener ese orden en cómo llevar nuestras actividades, ¿no? Y muchas veces nos saturamos de cosas y termina el día y dices, ¿qué hice hoy? O sea, terminas cansadísimo y luego a veces, no, o sea, realmente no hice gran cosa. Por eso sí es importante tener esa diligencia en agendarlo, pero pues siempre poniéndolo en manos del Señor para que Él decida y que no sea una forma de jactarnos nosotros de que yo soy muy ordenado y hice todo esto y yo lo hice. O sea, eso sí tengo mucho cuidado de que siempre la honra y gloria se la lleve el Señor en todo lo que yo hago. Y lógicamente hay situaciones en las cuales pues no me va bien, pero también he aprendido a depender de Él y tener fe y crecer en mi relación con Él a través de todo los medios que Él da para que escuchemos cada vez su palabra, ¿no? A través de las predicaciones, que la verdad me impacta la forma que el Espíritu Santo habla a nosotros a través de Hellman, a través de cualquier otro mensaje que nos llega en el radio, una literatura que escogemos, que dices, el Espíritu Santo te está hablando en lo mismo que Hellman está hablando acá, o te manda algún amigo algún pasaje bíblico o alguna devocional y coincide con lo que el Señor quiere estar tratando con nosotros, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una bendición que ustedes lo tengan tan jóvenes. O sea que yo lo que les diría es de que aprovechen esa bendición, que aprovechen lo que comentó Enrique de las recomendaciones que les podemos dar nosotros
como ancianos de la iglesia, para que no tengan que estar cayendo en lo que nosotros caímos. Definitivamente va a haber cosas que ustedes van a experimentar y a lo mejor nadie se las va a comentar, pero qué mejor que las que ya saben, pues traten de evitarlas. Y les digo, hay muchas cosas que se pueden compartir. Yo lo que les diría es tener ese orden en nuestras vidas en todo, o sea, no dejarnos llevar por la mercadotecnia que aquí en Estados Unidos es muy común, que el mercado te envuelve a tal grado de que te haces adicto a comprar, a no ahorrar, y tenemos que tener ese cuidado. Yo siempre hago el ejercicio de poner todo en manos del Señor. Una vez un pastor que escuché decía, a ver, pongan todo lo que está, lo que más valoran en sus vidas en sus manos. Y pues ponían sus papás, su trabajo, sus carros, o sea, todo, ¿no? Y luego están dispuestos a entregárselos al Señor. O sea, que dices, híjole, se los voy a entregar y a lo mejor ya no me lo regresa. Pero el simple hecho de hacer ese ejercicio te das cuenta si realmente hay alguna cosa que te está impidiendo tener esa libertad de poder prescindir de eso. ¿Sí me explico? O sea, en el sentido de que no vaya siendo un ídolo, cosas materiales o estatus, o sea, que siempre estés con la disposición de que si el Señor te lo quiere quitar, pues es su voluntad, ¿no? O sea, no depender de las cosas materiales o incluso de cualquier otra cosa, o sea, no necesariamente cosas materiales. Entonces ese ejercicio es bueno porque te ayuda a no estar tan vulnerable con lo que les digo del mercado, ¿no? De marcas, de que hay personas que definitivamente están ya contaminadas y que compran y uno muchas veces se contagia, ¿no? Yo les recomendaría que tuvieran mucho cuidado en eso, que no se dejen contaminar y que cuando sientan que puede empezar a hacer algo material o alguna otra cosa, ¿no? Prioridad en sus vidas que no sea el Señor, pues que estén ustedes conscientes, ¿no? Que constantemente estén haciendo ese ejercicio. También otra de las cosas que en lo personal me ha ayudado mucho es el discipularnos unos con otros, rendirnos cuentas, o sea que ustedes, por ejemplo, hagan su lista de qué cosas quieren crecer en el Señor o que están batallando y que haya alguien que les dé seguimiento, porque sabes que vas a tener una cita con esa persona y te va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces yo digo que el discipulado, incluso no sé si ya lo están haciendo, pero en el grupo pequeño que nosotros estamos, o sea, nos sugirió hacerlo y nos ha funcionado mucho. O sea, hay cosas peticiones de oración muy diligentes, que tenemos que estar orando por alguna cosa que se requiere, y el Señor contesta impresionantemente y nos ayuda a ser diligentes en resolver pues, cosas que nos alejan un poquito de la relación con el Señor, ¿no? Por último, porque no me quiero robar más del tiempo que me dieron, les diría que definitivamente la forma de poder administrar bien nuestro tiempo es pues el depender primeramente del Señor, ponerlo todo en manos de Él, y tratar de hacer ese ejercicio constantemente, de no contaminarnos, de no dejar que alguna cosa nos quite pues esa atención que debemos de tener como prioridad en nuestras vidas, ¿no? Siempre me ponen el ejemplo, siempre pongo el ejemplo cuando en un terreno dejamos crecer la hierba mala, que no es diligente y la quitas rápido, de repente, cuando menos piensa, ya está invadido y ya está
por todos lados. Entonces yo creo que sí es importante que tengamos ese cuidado para que pues, no tengamos ese problema de caer en un problema tan grave que nos cuesta trabajo salir. Otra de las cosas es, si hemos caído en algo que definitivamente todo lo tenemos, en algo que estemos conscientes que hemos hecho mal, a la edad que sea, también eso me ha servido mucho, tratar de exponerlo al Señor, pero también recibir su perdón y no andar cargando con cosas que pasaron y que Él nos ofrece el perdón, porque cuando estamos cargando con cosas no crecemos, o sea, seguimos atorados en lo mismo. Entonces yo creo que también las experiencias negativas que hayan tenido, pues lógicamente hay que reconocerlas, pedir al Señor perdón y comprometernos a no volver a caer en ese tipo de cosas, y eso nos va a ayudar a estar conscientes de que ya lo prometimos y estar muy alertas a lo que pueda venir, ¿no? Entonces básicamente era lo que les quería platicar. Definitivamente pues hay muchas cosas que a lo mejor les pudiera compartir, pero yo siento que la prioridad de esto es pues ser diligentes en nuestra relación, en nuestro crecimiento con el Señor, y en base a eso, pues, la planeación de nuestras vidas, ¿no? Ser también muy cuidadosos en lo que les hablé al principio de la competencia que hay. O sea, ahorita todo el mundo está preparándose para competir, tanto en escuelas como en actividades, en deportes, en lo que sea. Entonces nosotros tenemos que trabajar con excelencia, y qué mejor que empezar trabajando en poder ser portadores de un buen testimonio ante los demás y evangelizando a la gente que nos rodea. Muchas gracias, Luis. Quise invitar a Luis porque para mí es una bendición. Tú escuchas de una persona te voy a presentar a alguien que es director de Scotiabank, es dueño de restaurantes, y luego tú dices, no, esa persona no tiene tiempo para nada. Si yo me tardo en mis tareas de matemáticas 2 semanas dirigir el Scotiabank, pues no ha de tener tiempo para nada. Y aún así verlo cada domingo en la alabanza tocando la guitarra, viniendo los sábados a ensayar, teniendo un grupo de casa. Los pastores me contaban acerca de él que siempre tiene un día a la semana para salir con su esposa, sus hijos. De hecho ahorita tienen una reunión en Juárez con familia de su esposa. Entonces esto nos deja esa lección de no hay pretexto. El pretexto de no tengo tiempo para seguir a Dios, no tengo tiempo para servir a otros, no tengo tiempo para venir a este tiempo de comunión con los jóvenes, etc. No hay ese pretexto, porque vemos que hay gente que está siendo responsable con esto que vimos, ¿no? Nuestras áreas de responsabilidad, en lo personal, en lo familiar, en la iglesia, en lo social, etc. Solamente vemos, como nos dijo Luis, simplemente debemos depender del Señor y todo lo demás va a prosperar, y obviamente poniendo de nuestro esfuerzo. Y ahora nuestro siguiente invitado, Raúl García. Raúl tiene 16 años de casado, ya en julio cumplen 17, tienen 3 hijos adolescentes. Él es médico, lleva trabajando desde el 2003 que salió de la universidad, 16 años aproximadamente. En la iglesia sirve en la escuelita dominical desde el 2004. Como líder de grupo de casa ya llevan 12 años sirviendo en eso. Sirve en Aguana desde el 2009, este ministerio que se dedica a servir a los niños, y ahorita están iniciando el curso de consejería que está liderado por Memo Rosas. Y si eso ya suena mucho, aún así tiene tiempo para hacer bici de montaña. Yo varios domingos lo veo así como ya bien vestidito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, aquí vengo a hacer bici de montaña. Y yo así,
yo apenas me estoy levantando y todo. Entonces, es un placer tenerte aquí, Raúl, si lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias Enrique. Bueno, pues primero que todo, pues gracias a todos, ¿verdad?, por estar aquí. No es algo cómodo hablar de uno mismo, es algo bastante incómodo. Yo creo que yo prefiero que alguien más hable de mí mal a yo hablar y decir algo más o menos de mí. Pero bueno, Enrique nos pidió que diéramos pues un testimonio, y para la gloria y honra de Dios, pues si nos lo han pedido es porque estaba en los planes de Dios que lo hiciéramos. Entonces, bueno, yo me voy a regresar un poquito a cuando entré a la universidad. Yo entré a la universidad en Ciudad Juárez. Un día pasó un carro con dos mujeres, vi a Anita y dije, pues ella es. Ese día que la vi dije, ella va a ser mi esposa, ella va a ser mi mujer, y por supuesto que me di a la tarea de lograrlo, y a Dios gracias. Yo desde muy pequeño, por supuesto creía en Dios, sabía que existía, sabía que era bueno, que era misericordioso, que era justo. Yo crecí en un hogar católico, católico más o menos. Yo generalmente asistía a la iglesia, era monaguillo de 3 servicios más o menos, y eso me hizo a mí mucho mal, porque pues yo sentía que yo era, wow, bueno, que yo no tenía problemas, que yo iba a estar en el cielo con Dios, porque pues yo era monaguillo, iba a la iglesia, etcétera, etcétera. Vengo a Juárez, conozco a Anita. Anita, por supuesto, me rechazó inmediatamente por lo mismo que rechazó Luis Oscar Avero. Yo no era cristiano, yo no conocía a Dios. Yo pensaba que conocía a Dios, pero en realidad no lo conocía. Por supuesto, yo hice todo porque me interesaba Anita, y lo hice por conveniencia, ¿no? Sí, vamos a la iglesia, yo te acompaño, hasta al lago si quieres, no le hace. Pero vemos de veras la misericordia de Dios, y vemos la palabra de Dios que de veras, así como dice la Biblia, que es una espada de 2 filos, que tú llegas, escuchas la palabra de Dios y empieza a modificar tu vida, empieza a cambiar tu corazón, lo empieza a mover, empieza a ponerte dudas en tu mente, y eso pasó, empezó a poner dudas en mi mente, puso en tela de juicio lo que yo creía. Me di a la tarea de estudiar un poquito y leí un versículo que es Mateo 6:27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá añadir, por mucho que se afane, un codo a su estatura? Y yo lo leía, y yo no entendía a qué se refería, hasta un día que Dios me abrió los ojos, que Dios abrió mi entendimiento, puso en mi corazón su Espíritu Santo, y fue cuando yo entendí este versículo, en donde me hacía tanta cosa en mi vida, me hacía tanto eco en mi vida, no sabía yo por qué. Entonces fue cuando entendí que yo no podía agregar vida a mi vida. Yo no podía agregar vida de un creyente a mi vida. O sea, Dios tenía el momento exacto en el que yo iba a cambiar, en el que yo me iba a convertir, en el que yo iba a conocerlo, y tiene en su mano el día que yo voy a dejar de existir. O sea, yo no puedo hacer absolutamente nada. Eso quitó una carga de mí bien grande, porque yo me dejé llevar por lo que decía la palabra, por lo que entendí en ella. Pero como fui leyendo, también me di a la tarea a esforzarme
a esforzarme, porque Dios, yo leí que Dios me creó a mí para su gloria. No me creó a mí para mi gloria. No me creó a mí para que yo me la pasara padre. No me creó a mí para que yo hiciera lo que a mí me diera mi gana, sino que me creó para su gloria. Entonces me di a la tarea de adorarlo, de hacer lo que a él le agradaba y tratar de no hacer lo que no le agradaba. ¿Fue fácil para mí? No fue fácil. De hecho, no es fácil ahorita. Es difícil, bien difícil. Todos los días yo tengo que batallar conmigo, yo tengo que batallar con mi carne, yo tengo que batallar con muchas cosas. Pero yo sé que Dios me dijo que yo no puedo agregar un codo a mi estatura. Yo no puedo agregar un día más, un día menos a mi vida. Y es por eso que yo lo vivo día a día tratando de darle la gloria a él. Bueno, yo trato de dividir mi vida en dos estadios. El primero es cuando recién nacido. No me refiero a recién nacido, sino a recién convertido. Tú te conviertes, Dios abre tus ojos, tu entendimiento, empiezas, crees en Él, sabes que existe, sabes que es tu Padre, sabes que tú eres su Hijo amado, pero no sabes qué hacer. O sea, no sabes qué hacer al principio, necesitas una guía, no sabes qué decir, no sabes por qué te escogió, no sabes por qué estás sintiendo eso, no sabes por qué te remuerde la conciencia de lo que haces, no sabes por qué. Pues a mí antes no me importaba esto, porque ahora sí me importa. Bueno, pues porque tienes al Espíritu Santo contigo, porque Dios ya puso esa semilla en tu corazón y ahora es el momento de madurar. Es el segundo estadio. O sea, naces como creyente y maduras como creyente hasta el fin. Nunca dejas de madurar. Entonces, en este estadio, nuestra vida, nuestro corazón está siendo ya manipulado por Dios, ¿verdad? Está moviendo tu corazón, está haciendo que tú hagas algo para seguirle dando la gloria. Porque es difícil por nuestra carne, por nuestras fuerzas, levantarte a las 4:30 de la mañana a orar. Es difícil levantarte a leer la Biblia. Es difícil bendecir a un hermano cuando no lo conoces, cuando a veces no te cae bien. Pero Dios no nos dijo que que bendijéramos a nuestros hermanos porque nos caen bien o porque los queremos o porque son nuestros amigos. No, Dios no nos mandó eso. Eso lo puede hacer cualquier persona. Si ustedes se fijan en la calle, eso lo puede hacer cualquier persona. Dios nos mandó a que bendijéramos al que nos cae mal, al que no podemos verlo porque te hizo algo. Dios nos mandó a que le pidiéramos inclusive perdón y lo perdonáramos también. Esto solamente se logra con el Espíritu Santo. Y bueno, yo soy médico, dijo Enrique. Yo me acuerdo perfectamente de una ecuación en la universidad que era el potencial de acción. El potencial de acción es un evento que ocurre en el corazón para que se contraiga. Y yo muy frecuentemente comparo esta vida con el potencial de acción. Si no empieza esa descarga eléctrica en un nodo, en un pedazo del corazón que se llama nodo seno auricular, si no empieza ahí, no va a empezar. Si tú no das un paso, después de que Dios ya te escogió, si tú no das un paso, pues no va a cambiar nada. Vas a seguir igual, vas a seguir aquí estancado en el mismo lugar. El potencial de acción, si no empieza esa descarga, pues no se propaga nada, no se contrae el corazón. Entonces, necesitas dar tú el paso ese que te va a sacar de un hoyo. Si tú estás metido en un hoyo y no te mueves, pues ahí te vas a quedar.
tú necesitas moverte para escalar ese hoyo, ¿no? Así es esto, Dios ya te escogió, Dios ya te dio su Espíritu Santo, Dios ya te puso la Biblia ahí para que la leas, Dios ya te dio todo, todas las herramientas que necesitas, inclusive te dio fe para que creas en Él y para que empieces a moverte. Entonces, lo único que tienes que hacer es conscientemente, o sea, ponerlo en tu mente y en tu corazón y conscientemente iniciar ese potencial de acción. Ese potencial de acción empieza en una descarga y se transmite por todo el corazón, contrae aurícula derecha, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale un chorro de sangre por la aorta y recorre todo tu cuerpo. Y luego regresa y es lo mismo. O sea, el siguiente evento es igual todo. Entonces, tenemos un ejemplo en nuestro cuerpo bien tremendo que es el corazón. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos como el corazón? Empezando un potencial de acción todos los días. Todos los días empieza un potencial de acción. Todos los días levántate. Es difícil, sí, pero te acostumbras. Tienes mucho sueño, duerme siesta, no te preocupes. No, estás cansado, te desvelaste. La vida se acaba y no nos damos cuenta. Ahorita decías, Enrique, los ancianos, y en realidad, pues yo los veo aquí a ustedes. Wow, están bien jóvenes, están bien chiquitos, o sea, nosotros ya lo que nos queda, pues ya en realidad no es tanto, ¿ya? Simplemente, discúlpenme que las ponga de ejemplo, pero Ana Victoria, Daniela y Paulina, ellas empezaron con nosotros en el grupo pequeño. ¿Cuánto hace de eso? 10 años. 10 años. Y miren ya, o sea, ellas estaban, ¿cuántos años tenías? 8. O sea, la vida avanza, la vida sigue, la vida camina, y de veras no podemos estar en el mismo lugar mañana que en el que estuvimos hoy. O sea, no podemos, tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que progresar, tenemos que dar un paso más. Y me llamó mucho la atención ahorita que lo que dijo Luis Oscar, yo lo traigo también aquí en mis notas, sin la ayuda de Dios no lo vamos a lograr. Sin Él no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nos cansamos, nuestras fuerzas se acaban. No estamos como cuando estábamos chicos. Yo ahorita no estoy como ustedes ahorita traen todo. Traen toda la fuerza, traen toda la mente, traen todo, no tienen muchas responsabilidades, digo, a lo mejor sí, pero no tienen muchas. Entonces, ahorita es el tiempo de aprender de la palabra, memorizar versículos, leer, orar, hacer devocionales. Está bien fácil. Y ahorita todos los teléfonos traen devocionales de todos tipos, de la ira, de la sexualidad, inclusive me encontré uno de cómo adorar a Dios. O sea, hasta el teléfono te ayuda, te enseña, te dice versículos de cómo adorar a Dios. Bueno, si nosotros tenemos que empezar con nuestra persona. Si nosotros no empezamos con nuestra persona a darle gloria a Dios, no vamos a poder hacer mucho en nuestra vida. Tenemos que empezar nosotros a aprender, a entender, a comprender lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que lo tenemos ahí en la palabra, para que podamos nosotros crecer en la sabiduría de Dios y poder hacer algo en los demás aspectos de nuestra vida, ser
productivos en todos los demás aspectos de nuestra vida. Si nosotros no somos productivos con nuestra vida, ¿cómo podemos hacer algo más allá? No podemos, es difícil, no se puede. ¿Cómo le enseñaremos a alguien de lo que no sabemos? No se puede. Yo ¿cómo les podría enseñar a ustedes de las finanzas? No. Yo tuve las finanzas y las terminé vendiendo para poder sacarte en mi casa. Porque la verdad las finanzas no me hacían nada. Nunca gané nada, siempre perdí. Entonces, ¿por qué? Porque yo no sé eso. Entonces, bueno, si nosotros vivimos de acuerdo a nuestros intereses, vamos a vivir una vida vacía. Vamos a estar un día viendo nuestro pasado y vamos a decir, no hice nada, me la pasé en la fiesta, me la pasé dormido a lo mejor, me la pasé viendo tele, todos los juegos de soccer aburridos, todos los juegos de béisbol, todos los juegos de esto, los vi todos y no hice nada. Jugué todos los juegos habidos y por haber pues sí, decir Nintendo, pero me da vergüenza porque se hace que Nintendo ya no existe. No sé cuál está ahorita de moda, pero en mis tiempos era el Atari y el Nintendo. Y ya. Entonces me la pasé jugando todo eso. De veras que yo he visto hombres aquí en la iglesia, hombres ya grandes, aquí en la entrada, y en su teléfono están así, o sea, de veras vueltos locos, matando gente. Y he visto grandes, 3 o 4, mayores que yo. Yo tengo 43, acabo de cumplir 43, mayores que yo, o sea, aquí en la entrada. No entran, no terminan de entrar, hasta que, no sé si hasta que los matan, o hasta que se les acaba la pila, o no sé, pero ahí se quedan. Entonces, se me hace de veras que tú también los viste, Miguel, no te hagas. O sea, de veras se me hace que estamos tirando así el tiempo a la basura. Estamos tirando el tiempo a la basura. Y discúlpenme si los ofendo a alguien, pero ese es mi pensar, ese es mi sentir. Todos tenemos diferente sentir, pero, o sea, a mí me invitaron a decir algo y eso es lo que yo siento. Pues ahí les va. Ahí les va. Entonces, Dios me ha bendecido con mi esposa, 3 hijos, 15, 13 y 12, tienen mis hijos. Es una gran bendición, les digo yo desde el primer minuto o menos que vi a Anita, yo dije Anita va a ser mi esposa. Batallé 2 años en conseguir que fuera mi novia, 2 años, 2 años batallé en que fuera mi novia hasta que por amor o por cansancio, pero bueno, Dios me dio una esposa hermosa, inteligente, sabia, de veras iba a decir es mi otra mitad, pero contaría mentiras, es mi 3/4. Mi 3/4, sin ella, simple, sin ella me pierdo aquí en el paso, así, sin ella me pierdo. Anita y yo nos hemos dado la tarea de disciplinar a nuestros hijos desde que nacieron. A los 4 meses se fueron a su cuarto y pues ni modo, así es, desde los 4 meses se fueron cada quien a su cuarto, dormían solos, no dormían con nosotros, cuando hacían sus berrinches desde chiquitos, siempre fue disciplina, por supuesto hemos cometido errores, muchos errores, a lo mejor nos hemos pasado en la disciplina, a lo mejor hemos pensado nosotros, ¿seremos tan ogros así? ¿O nos falta, nos sobra? Bueno, la historia, o sea, el tiempo nos va a juzgar a todos, ¿ah? Y si hiciste bien, si hiciste mal, o si hiciste más o menos.
Hemos tratado de que la palabra de Dios no se quede en nosotros, sino que se expanda, primeramente llevándosela a nuestros hijos desde bien chiquitos. Se acordarán cuando teníamos el grupo, había un maestro siempre encargado de los niños, había un maestro, siempre cambiaba el maestro, siempre preparábamos una clase para los niños. Por la gracia y misericordia de Dios, siempre desde que llegamos a Misión de Gracia, me hablaron en la escuelita, hemos andado ahí en la escuelita y pues bueno, Dios nos ha dado bastante material para enseñar a los niños. ¿Creen que nos encanta disciplinar a nuestros hijos? No nos encanta. ¿Creen que nos encanta a nosotros regañar a nuestros hijos y decirles en qué están mal y decirles por qué están mal y decirles qué es lo que deben de hacer? No nos encanta. Pero Dios nos dio a sus hijos para eso. Dice la palabra que Dios a sus hijos los disciplina. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros vamos a dejar que nuestros hijos hagan lo que les dé su gana? Y un día, cuando estén grandes y que sean de veras, iba a decir unos parásitos, pero no, cuando estén grandes y que sean algo malo para la sociedad, tratemos de que eso cambie. No va a cambiar. Tenemos que empezar desde bien chiquitos. Desde bien chiquitos tenemos que empezar. Entonces nosotros en obediencia a Dios hemos hecho esto en nuestra vida con nuestros hijos, ¿no? Les hemos tratado de enseñar el único camino que hay, y hemos tratado de hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? A lo mejor estamos mal, a lo mejor estamos bien, pero pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Muy bien. Otra de las bendiciones de las que Dios me ha colmado es mi trabajo. Yo no me acuerdo, pero dice mi papá que cuando yo tenía 2 años yo les dije que yo quería ser médico. Entonces, yo soy de Casas Grandes. En Casas Grandes pues no había universidad, me fui a estudiar fuera, pues batallé y lo que ustedes quieran. Gracias a Dios soy médico. Tengo que tratar con muchas personas, tengo que relacionarme con muchas personas todos los días. A veces no es placentero, a veces como tú sabes algo de medicina, del cuerpo humano, tratar de explicarle a alguien que tiene una idea de lo que leyó en Wikipedia, es bien difícil. Es bien difícil porque creen que con lo que leyeron en Wikipedia ya saben más que tú, ya tienen el diagnóstico y el tratamiento. La medicina no es una ciencia exacta. Cambia, no es el mismo tratamiento para una persona que para otra, aunque tengan la misma enfermedad. Es diferente, siempre es diferente. Entonces, en nuestra profesión tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un volumen grande, tienes que investigar muchas cosas, tienes que usar tiempo, tienes que tener y practicar algo que Dios nos dio cuando nos escogió, que se llama dominio propio. Lo tienes que practicar bien seguido, todos los días, mucho dominio propio, lo tienes que practicar. Tienes que darle gloria a Dios con todo lo que haces, ¿no? Si ves una persona X, tienes que darle la gloria a Dios con esa persona que viste, y de igual forma que si ves a otra, igual, a todo mundo igual. La iglesia, yo le comentaba a Anita que formaba una parte crucial en nuestra vida, y Anita me corrigió y me dice, no forma una parte crucial en nuestra vida. Dios y la iglesia son nuestra vida. Y es cierto, yo no hago otra cosa fuera de la iglesia. Venimos los domingos a la iglesia, venimos los miércoles a la iglesia,
venimos los lunes a la iglesia, venimos los jueves a la iglesia. Los viernes nos juntamos con nuestros amigos de la iglesia, los sábados también nos juntamos con nuestros amigos de la iglesia, en la mañana me voy a rodar en la bicicleta con mis amigos de la iglesia. O sea, en realidad, la iglesia es nuestra vida. La iglesia es nuestra vida. No tenemos una vida, así como que una vida y la iglesia. Nosotros tenemos nuestra vida y la iglesia, están juntas. Están juntas. Los viernes tenemos grupo pequeño, un viernes sí, un viernes no. Nos juntamos con unos amigos del grupo pequeño, tenemos otros amigos que no. Y hablando de ancianos, yo no sé por qué, pero tenemos amigos de mayores que nosotros, o sea, 20 años mayores que nosotros, que yo no sé por qué nos encanta estar con ellos y ellos con nosotros. Se me hace que se sienten chavos cuando se juntan con nosotros, o no sé qué pasa, pero, o sea, tenemos amigos de eso. Nuestra vida social es bien rica. Nuestra vida social es bien rica, o sea, tenemos muchas obligaciones, tenemos obligaciones en nuestra iglesia y nos deleitamos con ellas, pero nuestra vida social en la iglesia es riquísima. Nos vamos a acampar, nos vamos a andar en bicicleta, nos vamos al cine. Ahorita que nuestros hijos ya están grandes, pues nos vamos a cenar en la noche. Nomás nos falta ir a bailar. Ay, un día. Pero cada vez que podemos, nos vamos, convivimos, somos hermanos. O sea, convivimos nosotros así como hermanos que somos. Convivimos bien seguido. De veras, o sea, casi nos la pasamos juntos. Y somos un buen grupo, bastantes, con 3 hijos casi cada quien. O sea, imagínense el montón. Resumiendo todo esto, y les digo, y gracias a Dios que nos ha dado mucho material. Qué bueno que pusieron esta mesita aquí. Estaba pensado por eso. Nos ha dado mucho material, pero resumiendo todo esto, vamos a hacer una analogía de nuestra vida en la iglesia, de nuestra vida con Dios. Si nosotros, todos nosotros, como iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, nos llenamos de un plato vacío, ¿qué va a haber en nuestra mano, en nuestra vida? Nada. Si nos llenamos de un plato vacío, no va a haber nada. Yuli, ¿puedes meter la mano aquí, por favor? Si nos llenamos nosotros de la vida de la iglesia y nuestros hermanos, o sea, se nos va a notar. Y que gracias. Puño. Se nos va a notar. O sea, de veras nosotros debemos anhelar, embarrarnos de esta vida. Miren, deja huella. O sea, embarra, cambia tu vida, cambia tu corazón, cambia todo tu ser. Esto no sirve de nada. No sirve de nada, de veras. Trátenlo, cada uno ahorita va a pasar y va a poner su mano y van a ver que sí es cierto, no es un truco. De veras, piénsenlo, medítenlo, órenlo, léanlo, está en la Biblia. Dice que se junten los hermanos. Que se junten los hermanos. Gracias. Dice la Biblia que se junten, que vean unos por otros, que se ayuden, que se enseñen, inclusive que se reprendan. Oye, ¿no estás viniendo los domingos? ¿Por qué? No, pues es mentira. Oye, ¿no estás viniendo al grupo? ¿Por qué? No, pues es mentira también.
De veras, la vida se nos va bien rápido. Y es bien fácil perder el tiempo, y cuando pierdes el tiempo se te va más rápido. Es bien fácil perder el tiempo y estarte todo el día acostado, viendo películas, comiendo papas, tomando soda. Y al final del día, o sea, vas a ver que no hiciste nada, que no fue algo productivo, ¿no? Entonces, piensen eso. Es verdad, lo que les digo es cierto. Yo ya lo viví, yo ya pasé por ahí. O sea, nosotros los ancianos ya vivimos lo que ustedes están viviendo, y lamentablemente no hubo quien nos hablara del desánimo. Ahorita hay que animarnos unos a otros. Hagan su grupito, está bien fácil, de WhatsApp. Nos vemos a las 7 el viernes, no se te olvide. Entonces, anímense unos a otros. Gracias. Puño. Muchas gracias, Raúl. Al escuchar a Raúl me acordé del autor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y hicieron un video relacionado a una frase de él, que se veía como un anciano jugando a los carritos y a los soldados, y ahí está, ahí como... Me acordé con la historia que contó. Al final C.S. Lewis decía de que somos como niños nosotros, jugando ahí con lodo, cuando Dios tiene preparado para ti unas vacaciones en la playa con toda la diversión disponible. Y al final dice, el problema es de que nos complacemos con muy poco. Y a veces pensamos que Dios está en contra del placer, en contra del gozo, en contra de la felicidad, pero es todo lo opuesto. Dios está a favor de eso. Tan así que Él creó el matrimonio y Él creó el sexo. Fue su idea. Está a favor del placer. Dios está a favor del gozo, porque Él es un Dios de gozo. Nuestras emociones son creadas a su imagen y semejanza. Entonces a veces pensamos de Dios como alguien que llega y quiere restringir todo ese tipo de cosas, pero en realidad es todo lo contrario. Dios llega y nos dice, te complaces con muy poco. Eres como este anciano jugando a los soldaditos, jugando con el celular, ahí Candy Crush todos los días, cuando Él te está ofreciendo algo mucho mayor. Encerrado en estas 4 paredes. No, todo lo opuesto. Dios nos ha hecho responsables con nuestros amigos. Dios te ha hecho responsable a ti de ser un buen amigo. Pero para poder lograr eso, debes hacer amigos. Y a veces somos apáticos y vivimos encerrados, pero como nos dijo Raúl, tu vida va a ser un plato vacío o un plato lleno de Hershey, de buenos amigos. Yo ya cuando vi el Hershey dije, ¿le subo agua o le subo un vaso con leche? Ya no sabía qué hacer. Pero ahora nuestra siguiente invitada es Ariadna Ambriz. Tiene 18 años de casada con Miguel. Dios les ha regalado 3 hijos. Ezequiel de 15, Ariami de 12 y el pequeño Max de 6, que todos lo hemos visto correr de un lado a otro en la iglesia. Trabajó 26 años en Univisión. Si tú querías enterarte algo del paso que estaba ocurriendo, pues tú siempre ibas a ver a Ariadna ahí dando las noticias en Univisión. Y Ariadna contaba de que por un periodo de 9 años estuvo orando de si continuar trabajando en Univisión o dedicarse a su familia a tiempo completo, pero después de 9 años Dios le permitió quedarse en casa para cuidar de su hogar, de su esposo, de sus 3 niños. Sirve en la iglesia, es maestra en la escuelita dominical, ha servido en Aguana, está en el ministerio de consejería, una vez al mes en el ministerio de bienvenida, también sirve en el ministerio de Billy Graham, que es por línea, ahí con Luis Mancilla.
Durante 15 años ella y su esposo abrieron su casa para tener un pequeño grupo de estudio, etcétera. Serían muchas cosas de qué hablar de Ariadna, así que le damos un fuerte aplauso. Y gracias por estar aquí. Los dos, eso. Muchas gracias, Quique. No, pues muchas gracias por tenerme aquí. La verdad para mí es un honor y un privilegio. La iglesia está llena de mujeres hermosas a las que yo admiro y de quienes yo he aprendido muchísimo. Así que pues para mí es un honor estar aquí y le doy gracias a Dios porque pues siempre he orado a Él para que me ayude a servir en lo que Él disponga, ¿no? Entonces es una gran oportunidad y doy gracias a Él. Y a mí me gustaría hacer una pequeña introducción a mi testimonio, hablándoles del versículo que es algo que dicta, ¿no?, todo lo que hago. Y es Juan 15, del 4 al 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta parte de la escritura define absolutamente todo lo que hago, ¿no? Necesito estar conectada a Dios todos los días, cada minuto, también a Cristo y al Espíritu Santo, para poder cumplir cada una de las responsabilidades que se me han encomendado. Si no estoy conectada a Él, pues la verdad es que no puedo hacer absolutamente nada. Y mi vida, quiero compartir brevemente cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Y bueno, esto define mucho por cómo vivo el día de hoy, ¿no? A los 17 años decido salir de casa, porque mi idea era venir a estudiar a los Estados Unidos y mis papis me apoyan, pero en realidad mi corazón era rebelde. Lo que quería era irme de casa, tenía una muy mala relación con mamá y eso era mi rebeldía era lo que realmente me estaba impulsando a venirme a estudiar. Llego a Estados Unidos sin hablar el idioma, sola, entro a UTEP y de inmediato tuve que encontrar un trabajo. Y entonces, bueno, no fue nada fácil mi vida sola en Estados Unidos. Así que mi única meta en la vida era graduarme y regresarme a México. Y bueno, pues después de 5 años me gradué y recién antes de graduarme, un poquito antes, obtengo el trabajo en Univisión. Y entonces mi meta cambia por completo. Dije, no, pues ahora me voy a dedicar por completo a mi trabajo, a mi carrera. Y en mi plan no estaba contemplado ni casarme y mucho menos tener hijos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirles que a pesar de mi rebeldía, a pesar de que yo no conocía al Señor, Él siempre tuvo misericordia de mí y me libró del mal en muchísimas ocasiones. Y bueno, cuando trabajaba en el 26 tuve la bendición de conocer a la familia Ambriz. Y fue la señora Vivian Briz quien me compartió de Cristo. Y a partir de ese día, todo cambió. Cuando entregué mi vida a Jesús y lo recibí como Salvador de mi vida, comencé a vivir un proceso de transformación, el cual vivo hasta el día de hoy, ¿no? Los planes que yo tenía de dedicarme por completo a mi carrera y no había nada más, pues quedaron anulados. Mi mami solía venir cada vez que tenía ella vacaciones o yo me pasaba los veranos en México y nuestra relación mejoró y eso fue gracias a la distancia. Qué triste, pero sí. Y la palabra de Dios dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y esa vez me recuerdo que cuando vino a visitarme salimos a caminar y me dice: Ariadna, ya es tiempo que sientes cabeza. Y unos 2 meses antes mi ahora esposo me había pedido matrimonio. Yo dije, claro que no, ay, pobre. Llegó con el anillo y todo.
Y yo, no sé qué pasa, yo no me quiero casar. Fue algo, digo, me da pena, ¿verdad? Pero mamá fue la que, de veras, lo que ella me dijo hizo impacto en mi vida y la palabra de Dios, obviamente. Y gracias a esa obediencia en ese entonces, o sea, la hija rebelde que decidió obedecer a su mamá, pues hoy no tengo más que darle gracias a papá Dios por eso, ¿no? Un año después de conocer a Cristo me casé con mi esposo, o sea, de conocer a Cristo voy a tener 20 años y el próximo año cumpliremos 20 años, este año cumplimos 19 de casados. Entonces, a raíz de eso, ya mis responsabilidades en la vida cambian, ya no solo era mi trabajo, mi vida personal o social, ¿no? Cambió a mi vida familiar y mi servicio en la iglesia. Y una de las cosas que define mucho como el aprovechar bien el tiempo, está escrito en Efesios 5, 15, 16, dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en las noticias decía, qué horror, o sea, a veces hasta lloraba de las historias tan terribles que estaban ocurriendo, especialmente en esos años de violencia en Ciudad Juárez, como que me marcaron muchísimo. Y dije, los días son malos y se van a poner peor. Entonces era muy importante lo que dice aquí, aprovechen bien el tiempo, no sean pues insensatos y procuren entender cuál es la voluntad del Señor en sus vidas. ¿Y cómo la vamos a entender? Pues solamente pasando tiempo con Él y escudriñando su palabra, ¿verdad? Poco a poco, un capítulo, no sé, Proverbios, Salmos, y el Señor te va revelando cuál es esa perfecta voluntad para tu vida. Y al paso de los años he aprendido que como hija de Dios, una mujer que sigue a Cristo, su primer ministerio es su hogar. O sea, al principio pues mi trabajo era lo todo, ¿no? Ese era el enfoque. Y va pasando el tiempo y me doy cuenta que tenía todo como que las prioridades al revés. Entonces, primero es mi esposo y a veces, la verdad, cuando por primera vez fui mamá, pues toda mi atención era en el bebé Ezequiel, ¿no? Y vas aprendiendo y dices, no, o sea, los hijos crecerán un día y un día se irán, así como me fui yo de mi casa, ¿no? Y nos vamos a quedar él y yo. Mis papis se divorciaron en el tiempo cuando yo estaba aquí en Estados Unidos. Y la verdad, en esta etapa de mi vida, verlos solos, enfrentando sus enfermedades, digo, Señor, ten misericordia de mí. Es bien importante, ¿verdad?, el fortalecer esa relación y seguir siendo obedientes día a día. Y como dice, cuando haces la promesa hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y ese es mi gran deseo el día de hoy. Bueno, ¿dónde voy? Te voy a pedir un favor, gordito. ¿Me puedes traer un teléfono? Sí. Algo pasó con mi documento. Mil disculpas. Gracias, Raúl. Me estoy muriendo de sed, no tienes una idea. Estoy súper nerviosa, no sé qué me pasa. Está en vivo, no te preocupes. Bueno, aquí me acuerdo mucho de Jaime. Tienes que venir preparada porque si no, si te falla la tecnología, y eso fue lo que me pasó. Bien, gracias a Dios. Dice, conforme comencé a caminar esta nueva vida, fui aprendiendo de como hija de Dios, pues tenía que ser una mujer enfocada en su hogar, ¿no? Y esta parte de Tito me encanta porque fue uno de los primeros versículos que aprendí de las mujeres aquí en Misión de Gracia. Dice, Tito 2, del 3 al 5.
Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estaba escuchando el otro día una predicación de esa organización que se llama Viva Nuestros Corazones. No sé si la conocen. Pero bueno, hablaba sobre un arma que tenemos las mujeres, mucho más poderosa, una parte de nuestro cuerpo mucho más fuerte que la fuerza del hombre. ¿Y saben cuál es? ¿Alguien me puede decir o tener una idea? La lengua. La lengua es un arma tan fuerte que con ella podemos construir o destruir. Entonces, ¿cómo en su sabiduría el Señor nos dice que seamos prudentes? Y yo las invito, ¿verdad? Porque la manera que podemos utilizar nuestras palabras pueden ser para edificar o para destruir. Tenemos que ser bien cuidadosas lo que sale de nuestra boca. También ser castas, cuidadosas de su casa. ¿Cómo nos habla siempre, verdad, de que seamos cuidadosas de nuestro marido, de nuestros hijos, de la casa? Y buenas, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos. Eso es algo que, bueno, si ahorita todavía no están casadas, ¿verdad? Pero tienen un trabajo o quizás van a la universidad, las sujetas a su autoridad. Y a veces, como mujeres, hoy en día, es como que súper complicado porque todo el mundo dice que las mujeres somos igual que el hombre y todas esas ideas feministas súper en contra de la palabra de Dios. Y la verdad es que no es así. El Señor nos creó únicas y especiales y con dones tan valiosos que lo que venimos a hacer es un equipo, ¿no? Y eso es lo que somos, gracias a Dios, mi marido y yo. Pero, por ejemplo, ahorita que están en el trabajo o en la escuela, aquí en la iglesia, sometiéndose a sus líderes, es algo que las va a ir preparando para cuando llegue ese día al que tengan que someterse a su marido. Y no lo está diciendo el Señor en una forma como, somete a tu marido. No, es un orden que Él está trayendo a nuestras vidas y es de gran bendición, porque a ellos también les dio la responsabilidad de cuidarnos y protegernos. Entonces, bueno, para mí, que batallo, o sea, no puedo decir que, soy la esposa sumisa. Sí batallo, la verdad, pero he visto la diferencia que cuando soy rebelde a cuando soy una esposa sumisa. Es impresionante la bendición que el Señor te da cuando tú eres obediente a su palabra. Y bueno, ¿qué más? Perdón. Ok. Para poder realizar las tareas que hoy en día realizo con eficiencia y aprovechar bien el tiempo, necesito comenzar mi día orando. Si no lo hago, mi día es un desastre, porque me ha sucedido. O sea, no puedo comenzar mi día parándome de la cama si no me voy directo a mi closet a orar, porque de verdad uno trae una listota de cosas que hay que hacer. Y es el Señor el que pone el orden en tus actividades del día a día, ¿no? Y Él me sostiene cuando yo me siento cansada, eso lo mencionaba Raúl. No hay nada más, de nadie más vamos a obtener esa energía más que del Señor. Dice en su palabra, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo a donde quiera que vayas. Y este versículo, por eso nos dicen y nos exhortan a que memoricemos su palabra, porque la verdad es que nos acompaña su palabra a donde quiera que vayamos. Y su palabra está viva. Y bueno, una de las cosas, como decía Raúl, que más disfruto es servir en mi iglesia, con la gran familia que Dios me ha regalado. El unirme a Misión de Gracia, pues yo dije, bueno, voy a ir a una iglesia, y me invitó mi esposo y su mamá y Lorelí, pero yo nunca me imaginé la gran familia que Dios me iba a regalar aquí. Y es algo maravilloso. Por eso es que cuando me uno al ministerio de bienvenida le doy gracias a Dios, porque podemos compartir con esas personas el hecho de que no nada más vas a venir a escuchar a un pastor cada domingo, no, formas parte de una gran familia y aquí vas a ver ese cuidado que Dios tiene con nosotros, ¿no?
Y bueno, muchas de las cosas, yo quisiera servir en muchos otros ministerios, pero la verdad es que he entendido que tenemos que tener un balance para poder servir con excelencia. O sea, no podemos estar sirviendo en todos los ministerios y fallar o ser irresponsables. Tenemos que ser dirigentes. Por ejemplo, en el Ministerio de Aguana, muchos piensan que es un ministerio para niños, pero recientemente estaba en una conferencia y de verdad el Señor me habló porque te cansas, o sea, son niños y dices, los miércoles de 6 a 8, cada miércoles, o sea, durante todo el año escolar, después de todo el día tienes que venir, pero no, es una gran bendición, porque es un discipulado a largo plazo. ¿Se han imaginado plantar un árbol, lo que toma, los años que toma? O sea, desde arreglar la tierra, plantar la semilla, regarla, cuando crezca, podarla, alimentarla, que hay que combatir alguna plaga, etcétera, hasta que crezca y da fruto. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo con los chiquitos. O sea, desde 3 años, es impresionante. Entonces, recuerdo que ese día le pedí perdón al Señor porque dije, perdóname por ser rebelde y es que se requiere ser un servidor diligente y comprometido. No puedes estar faltando para nada porque esos niños te esperan, te quieren, o sea, eres importante, eres su líder, ¿no? Y les estás enseñando la palabra de Dios, qué privilegio. Bueno, y hablándoles un poquito del trabajo. Trabajé durante 26 años porque pues empecé a los 17 a trabajar aquí en la cafetería de la escuela y luego fui salvavidas. Me gusta mucho la natación. Pero en el 26 fue yo creo que donde Dios me trató, trabajó con mi corazón, me enseñó a tener dominio propio, a ser una persona responsable, a someterme a la autoridad, porque muchas veces pues, sí es difícil someterte a un jefe que quizás esté un poco equivocado, pero no, tenía que someterme a él y ser obediente, la verdad. Era ser ese testimonio, ¿no? De que si soy una persona, una mujer que sigue a Cristo, tengo que reflejarlo a Él. Entonces, no puedo andar con desobediencias. Y bueno, antes de irme a trabajar, cuando estaba en el trabajo, y yo ya también estaba con mis hijos, ¿verdad? Tenía los 3 chiquitos, decía, tenía que dejar todo en orden en casa para que cuando llegara mi esposo y los niños hubiese comida, no nada más estuvieran a ver qué iba a haber de comer. O sea, no era pretexto de que, pues como yo trabajo, pues a ver cómo le hacen. No, o sea, de verdad que era todo un reto el organizarme, tener la casa lista, la comida, la ropa limpia, etc. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, Él pone todo en orden y te da el tiempo y las fuerzas para poder hacerlo. Y sí, después de cuando nace Ariani, tenía 6 meses de edad cuando la dejé en la guardería y para mí fue el día más triste de mi vida. Salí llorando rumbo al trabajo y ahí fue cuando comencé a pedirle a Papá Dios que me diera la oportunidad de quedarme en casa. Pero ya saben, mi corazón rebelde, el Señor tenía que moldearlo, así que tardó 9 años en moldearme. Y bueno, ese será otro testimonio, porque es mucho, pero no, de verdad le doy muchas gracias a Dios, porque me enseñó en ese proceso que Él es mi todo. O sea, no es mi trabajo, no es el dinero, no es que mis hijos tenían un súper seguro médico, o sea, Él es mi proveedor, Él es mi todo. Entonces yo tenía que nada más confiar en Él, ser obediente y el día de hoy les puedo decir, ya voy a cumplir 3 años que me salí de trabajar, nunca nos ha faltado nada, tengo la oportunidad de cuidar a mis padres, mi padre tiene demencia y mi mami cáncer, entonces he podido viajar, tengo esa libertad de ir a estar con ella. No puedo estar más que agradecida con Dios por su fidelidad y por su amor. Bueno, cambiando un poco a lo social.
siempre es muy importante buscar la sabiduría y ser prudentes al escoger a dónde vamos a salir o dónde vamos a asistir y qué invitaciones aceptar. Mi marido y yo salíamos con mis compañeros de trabajo, especialmente los viernes, a platicar. La verdad es que era un trabajo súper estresante y es parte también del testimonio, ¿no? O sea, no nos podemos nada más encerrar en una burbujita y nomás nosotros. Tenemos que salir al mundo y que vean al Señor en nuestras vidas, ¿no? Que vean que un matrimonio tiene problemas, o sea, no es fácil, pero que con Cristo es posible superar esos problemas y seguir adelante, ¿no? Entonces, ese también es parte del testimonio que podemos dar a otros. El café con las amigas, eso es bien, bien bonito porque podemos platicar, podemos orar unas por otras. O sea, hoy que era el día, ya 2 minutos, el día que yo tenía libre para esto, ¿no? Para prepararme, para orar. O sea, fue una cosa que no lo puedo creer porque estoy con una amiga, me habla, estoy teniendo problemas en mi matrimonio, me voy a divorciar, etcétera, etcétera, y yo así, ¿qué? No, espera. Estoy tratando de ayudar, de calmarla, de orar por ella. Luego voy con otra chica y, o sea, su papi estaba igual que mi mami, enfermo de cáncer, y me dice, no, mi papi ya falleció. Y yo, ¿cómo? O sea, no, era una tras otra. Y luego otra mamita está enferma en el hospital, y luego en mi casa la tubería se rompe y se llenan todos mis patos de agua. Y digo, ¿cómo es posible que está pasando todo esto? Y digo, Señor, no sé, tú ayúdame. Y a cada una de esas personas logré, pues, ¿qué puedo hacer? Más que orar, ¿no? Llevar ese mensaje de esperanza, ese consuelo, llorar con la que está llorando, llevar ánimo con la que está en desánimo, ayudar a mi Solecita porque estaba toda la casa inundada. Y bueno, Dios siempre está ahí con uno. Y bueno, en lo personal, para la hora de ordenar mi tiempo, lo único que es así, abarca muy poquito, porque nada más lo que hago para mí es ir a estudio bíblico de mujeres. Voy una vez a la semana, 2 horas, y al gimnasio 3 días cuando puedo. Y eso me gusta porque me desestresa un poco. No, pero nada más ya para terminar, quiero exhortarlos a que vivamos un día a la vez. O sea, cada día va a traer su propio afán. Y van a pasar cosas que jamás nos imaginamos, como me pasó el día de hoy. Pero Dios está ahí con nosotros porque Él es fiel. Él nos tiene en el hueco de su mano y es algo que no podemos olvidarlo. Y es importante que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas que quizás nosotros, los sueños, los deseos, los planes, todo lo demás será añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y esto está en Mateo 6, 33 al 34. Así que yo les animo a que vivan una vida que alabe a Dios. Para poder lograrlo, debemos hacer morir el yo. Muchos tenemos 1000 planes y sí hay que hacerlos, pero siempre sometiéndolos a la voluntad del Padre. Rindamos nuestros corazones, nuestra mente, nuestros sentimientos a Cristo y debemos negarnos a nosotros mismos cada día, que Dios nos permita vivir y aprovechemos bien el tiempo. Y a las mujeres las quiero exhortar a que sean sabias, mujeres sabias que edifican y no necias que destruyen. Y eso está en Proverbios 14:1. Luchemos contra esa mujer necia que llevamos dentro, porque esa mujer destruye. Busquen a Dios todos los días, conéctense a Él, porque apartados de Él nada podrán hacer. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En resumen, podemos decir que el propósito de todo esto es ver un ejemplo vivo, como aterrizar todas las cosas que hemos visto y ver cómo esas cosas se ven reflejadas en la vida de otras personas. Vimos nuestras 5 áreas de responsabilidad y si se dieron cuenta, iban abarcando cada una de ellas. Y este es un ejemplo
para nosotros para decir sí se puede, solamente primeramente depender de Dios, como ellos dijeron. Ariadna, de orar desde la mañana, Raúl, el convivir con otros hermanos que te animen, que te exhorten, etc. Y después de eso, nuestro esfuerzo, eso me sorprendió que dijo Raúl, Dios te salva, Dios es soberano, pero a veces tendemos a irnos como a un extremo de ciertas doctrinas. Entonces Dios es soberano, entonces ya no hago nada. Bueno, ya tuvimos nuestra serie de los atributos de Dios y ya entendimos esa parte, ¿no? De Dios es soberano, pero yo también soy responsable. Entonces soy responsable de dar esa descarga eléctrica que decía Raúl para dar un paso adelante de Dios pone el querer como el hacer, pero después de eso, el texto donde viene ahí en Filipenses dice, pero cuida tu salvación con temor y temblor. Si Dios pone el querer, es la parte soberana, pero tu responsabilidad es cuida con temor y temblor esa salvación, ¿no? Entonces, ahora, tomando eso como introducción, quiero hacerles un par de preguntas que vienen siendo como una manera de recibir consejo de parte de ustedes. Y quiero comenzar contigo, Raúl. Cualquiera diría que como doctor no tienes tiempo para realizar ninguna actividad fuera de tu trabajo. Sin embargo, te vemos sirviendo en Aguana, te vemos como maestro de escuelita dominical, te vemos como padre, como esposo, que pasa tiempo con su familia, porque hay muchos que son padre y esposo, pero descuidan a su familia. Pero a ti te vemos cuidando a tu familia y como había dicho, y si fuera poco, todavía te tomas el tiempo para salir con tus amigos, tus hermanos de la iglesia, irte a hacer bici de montaña. En pocas palabras, te esfuerzas en cada una de tus áreas de responsabilidad. Una vez escuché a Miguel Núñez decir, antes de hacer hay que ser. Entonces, vimos todas estas áreas de responsabilidad que trataste, familia, iglesia, trabajo, amigos, pero antes de hacer hay que ser. También la parte personal es muy importante. Así que mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se están ocupando de todo excepto de su área personal? Es decir, que desde cómo tratan su cuerpo físico, con su salud física, hasta su alma con su salud espiritual. Bueno, muy bien. Me parece que durante la plática lo tocamos un poquito ese tema en el sentido que si no cuidamos nosotros nuestro corazón, o sea, si no estamos en constante comunión con Dios, por medio de la oración, por medio de la palabra, si no estamos creciendo, si no lees la Biblia, si no tienes comunión con Dios, pues no vas a crecer. Entonces, si no creces tú como creyente, como un hijo de Dios, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Si no creces tú como eso, pues no puedes hacer las demás cosas, ¿no? Tienes que cuidar primero tu vida, tu corazón, tu alma, tu espíritu, para que puedas tener algo para dar. Si no tienes eso, pues no lo puedes dar. Entonces lo necesitas para poderlo dar. Ahora, acordémonos que el día tiene 24 horas. El día tiene 24 horas y todos tenemos las mismas 24 horas. La clave es cómo las usamos. La clave es esa, cómo usas tus 24 horas, porque puedes usarlas de mil maneras, ¿no? Lo importante es que las uses para la gloria de Dios, ¿no? Que tus 24 horas las uses para la gloria de Dios. Claro, hay que descansar, hay que convivir, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que orar, hay que pasar tiempo con tu familia, hay que hacer un poquito de ejercicio también, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, pues ahí las acomodas en tus 24 horas. Entonces sí, ahí está. Aquí lo vamos paseando el micrófono. Ariadna, si vemos los grandes proyectos que existen en nuestros días,
por ejemplo, sea una canción que se escucha en todas las estaciones de radio y que tienen 1 millón de vistas en YouTube, un libro que impactó vidas, un ministerio que se dedicó a servir en lugares donde otros no querían. Vemos que muchos de estos proyectos se iniciaron por jóvenes. Incluso esta iglesia nació de un pequeño grupo de jóvenes que tomó la decisión de juntarse en un parque. Así que mi pregunta es, ¿qué le dirías a los jóvenes que se conforman simplemente con cumplir con su trabajo y su escuela, pero no se toman el tiempo para realizar un proyecto personal, especialmente cuando tienen como un don y un talento específico? ¿Qué consejo le darías a esas personas que no están tomando esa iniciativa, que no están teniendo sueños de realizar proyectos, metas, etcétera? Claro. No, pues que no desperdicien sus dones, y pues son dones que Dios les dio, vienen de ellos, y se los dio con un propósito, vienen de Él, y se los dio con un propósito, y tenemos que buscar hacer su voluntad, pero sí hacer un uso útil de esos dones. Entonces, si el Señor les muestra algún proyecto, hay que llevarlo a cabo. O sea, nos tenemos que esforzar y ser valientes. A lo mejor tenemos miedo por X o Y razón, pero no, el Señor nos dice esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni desmayes. O sea, hay que ser proactivos, no podemos quedarnos sentados y decir, bueno, pues que yo ya hice lo que me corresponde y ya. No, o sea, tenemos que ir siempre más allá, dar el extra del 100% que siempre se nos pide, dar ese extra, y vamos a ir viendo cómo el Señor va a hacer grandes cosas, porque sí es verdad, esta iglesia nació de un grupo de jóvenes y hemos visto a través del tiempo pues en que se ha convertido en Misión de Gracia y cómo va a seguir creciendo. Entonces, por favor, no desaprovechen esa oportunidad y sean proactivos, siempre aprovechando bien el tiempo. Esta pregunta es para cualquiera de los dos que desee responderla. La pregunta es, ¿realizan sus actividades diarias una tras otra? Es decir, ven sus tareas, ven su lista y dicen, tengo que hacer todas estas tareas, ¿las hacen una tras otra o se toman el tiempo para descansar entre una tarea y otra? Les hago esta pregunta porque el autor Tim Challies, del cual tomamos uno de sus libros para hacer esta serie, él da el consejo de tomar descansos entre una tarea y otra. Cosas tan básicas como darle la vuelta a la manzana, tómate un café o haz una cosa relajante, etc. ¿Ustedes realizan sus tareas de seguido o sí tienen como algo en intervalo? Sí, bueno. Sí, a ver, ¿qué sí? Está largo, está largo. Sí. Bueno, no, yo sí divido las cosas, descanso mucho durante el día, te tienes que quitar las cosas que traes en tu mente, tienes que descansar un poquito tu mente de tantas cosas, sí, no, yo lo divido porque pues a veces tienes tantas cosas al mismo tiempo que es imposible hacerlas todas a la vez, ¿verdad? O sea, no las haces bien, no rindes el máximo haciendo 2, 3 cosas a la vez. Los hombres, ¿verdad? Las mujeres yo sé que sí, pero no, yo no. Entonces sí hay que descansar un poquito, a mí me encanta el café, entonces yo entre cosa y cosa tomo café. Bueno, yo la verdad es que depende del día. Hay días en que sí es posible y por lo regular todos los días trato, después de que llevé niños a la escuela y les di desayunar, etcétera, sí trato de sentarme a descansar para yo desayunar y ese es mi tiempito, o sea, que yo lo veo como descanso, la verdad, de poderme sentar y desayunar y café, y por lo regular, gracias a Dios, siempre lo podemos hacer juntos antes de que mi marido se vaya a trabajar. Y
Y antes de que lleguen los niños, o sea, tratar de hacer las cosas, sí trato de hacerlas una tras otra, pero antes de recoger a niños de escuela, sí trato de por lo menos acostarme 20 minutos o 10, o sea, algo chiquito para poder seguir después porque vienen más actividades después de escuela y no se acaba hasta la noche. Entonces sí trato, pero no todos los días se puede, tengo que ser honesta, no siempre se puede. Otro consejo que da Tim Challies, y creo que pueden aplicar varios de ustedes, es de que, por ejemplo, cuando no trabajas en una oficina o tienes algo estable, por lo general ya muchos trabajos son de yo y mi computadora y te vas a un café. Un consejo que da Tim Challies es no te quedes en la misma cafetería todo el día, porque ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar realizando una actividad por 1 hora, te vas a cansar, te vas a meter a YouTube, te vas a meter a Facebook, se te ve 1 hora ahí, y luego vas a querer avanzar, pero ya estás cansado y solamente hiciste 15, 20 minutos y luego vas a volver al Instagram. Entonces el consejo que da es cambia de lugar cada 2 horas. Vete a una cafetería 2 horas, trabaja ahí y después vete a otra cafetería. Trabaja ahí 2 horas y luego cámbiate a otra o a otro lugar. Tómate esos tiempos esos intervalos de 2 horas a 2 horas. Yo luego escuchaba ese tipo de consejos y decía, qué poco práctico, qué improductivo, porque entre esos desplazos voy a perder tiempo, pero la realidad es que cuando realizas algo de manera continua, te distraes más. Entonces, pongan esto en práctica y van a ver que su tiempo de trabajo va a ser más efectivo, sea algo de la escuela, de la universidad, sea algo, tu proceso creativo de algo que estés haciendo, etc. La otra pregunta va para ti, Ariadna. Nos hablabas un poco acerca de este movimiento feminista que ya lleva muchos años, pero hoy en día está surgiendo con más fuerza, ¿no? Las mujeres cristianas hoy en día tienen muchos retos contemporáneos. La cultura exalta el feminismo y humilla la figura femenina revelada en las escrituras. La hace ver anticuada, incluso la hace ver ridícula. Y al ver tu vida, Ariadna, vemos que tuviste la oportunidad de hacer una carrera exitosa en televisión, pero a estas alturas de tu vida, aunque sigues haciendo algunos trabajos, tomaste la decisión de dedicar tiempo completo a tu familia. El mundo diría, Ariadna, estás siendo improductiva. O sea, tu vida de productividad la has echado a la basura, pero aunque has hecho esta pausa en una carrera exitosa, la pregunta es, ¿por qué piensas que al dedicarte a tu hogar tiempo completo en realidad te ha hecho más productiva? Bueno, pues porque es el diseño perfecto de Dios. La verdad es que las mujeres fuimos creadas para traer vida, ¿no? Entonces, pero también tenemos, el Señor nos creó con esa sensibilidad especial, entonces fuimos capacitadas para ser mamás y no necesariamente de un hijo que haya nacido de nuestro vientre, sino de otros chiquitos, ¿no? Eso ya es algo con lo que el Señor nos creó. Entonces, sí, el mundo te va a decir, y a mí me lo dijeron, ¿qué vas a ir a hacer a tu casa? O sea, se me hizo no me puedo quitar de la mente esa pregunta que me hizo uno de mis compañeros, porque yo lo volteé a ver y le dije, pues voy a ir a estar con mis hijos. O sea, hoy en día los jovencitos, o sea, los niños de la edad de mis hijos, se están criando en guarderías o se están criando solos en casa. Y la verdad es que no hay quien les hable de la palabra de Dios, no hay quien les hable de lo básico, el respetar a los maestros, el respetar a sus padres, o sea, no hay quien les hable de eso, o sea, de que hay un Dios todopoderoso, de que ellos pueden venir a Él, no hay quien les enseñe. Entonces, para mí ha sido la mejor decisión de mi vida y para atrás no vuelvo. O sea, yo decía, bueno, es una pausa, pero ahorita digo, no, o sea, tengo un niño de 6 años, yo no lo quiero volver a meter a guardería o dejarlo con una nana, o sea, es mi responsabilidad y para poder hacer un buen trabajo tengo que estar con ellos. Ahora, ese es ¿cómo les puedo decir? Lo que está pasando conmigo ahorita.
claro que Dios me dio la oportunidad de ir a trabajar y lo disfruté muchísimo y le doy gracias por ese tiempo, pero ahora le doy muchas gracias por el tiempo que me está permitiendo estar en mi hogar y no me arrepiento para nada, una muy, muy buena decisión. Esta es una pregunta para cualquiera de los dos. Arely me conoce mejor que nadie y un tema que me apasiona es el tema de la productividad, el tema de cómo organizar tu tiempo, tus tareas, tus proyectos. Me apasiona el hecho de crear algo, iniciar algo, dedicarle todo el esfuerzo y el trabajo hasta terminarlo. Así que mi pregunta es, ¿de casualidad ustedes tienen como algún tipo de sistema para organizar su tiempo, sus tareas, como una agenda, un calendario, o simplemente es algo que no tengo buena memoria, aquí me grabo lo que tengo que hacer, o qué es lo que hacen? Bueno, yo la verdad no tengo un calendario, yo no tengo una carpeta en donde tengo apuntadas mis to-dos. Sé lo que tengo que hacer todos los días. Básicamente eso. O sea, lo que tienes que hacer todos los días es tu vida, es todo lo que haces día a día. Yo cuando trabajaba sí tenía en mi escritorio un super calendario, ocupaba todo mi escritorio y ahí tenía tanto actividades del trabajo como las familiares, o sea, eventos de la escuela de los niños, no sé, tareas o proyectos que había que entregar y también reportajes que yo tenía que realizar. O sea, yo no puedo funcionar sin una agenda, ¿verdad? Entonces ahora lo que pasa es que mi teléfono es mi agenda y aquí, bueno, pues obvio programo lo que, especialmente ahorita son citas de doctores, ¿no? Pero no le hace porque se me olvidan y son varios por mi parte. Pero también tengo una chiquita que está en natación, entonces hay competencias y hay horarios y cambian constantemente, entonces obvio que tengo que usar la tecnología para poder mantener un horario y que no se me vayan a escapar las competencias o las fechas de inscripción, porque no, mi mente no es tan buena. Sí, la verdad sí necesito una agenda. Y ya está para finalizar. Raúl, cuando en el esfuerzo de toda vida productiva, obviamente comenzamos con el ánimo de iniciar algo, de crear algo. Cuando es un proyecto tuyo, algo como tan personal, aun cuando incluye obviamente a otros, porque durante la serie estábamos viendo que la productividad se trata de usar de manera efectiva tu tiempo, tu esfuerzo, tu ánimo para la gloria de Dios y el beneficio de otros. La productividad no se trata de muchas tareas, mucho ajetreo, el saturar tu agenda, porque cuando estás haciendo algo que no involucra la gloria de Dios y el beneficio de otros, por más cosas que estés haciendo, eso no es productividad. Pero como cristianos, entonces, buscamos hacer cosas para la gloria de Dios y para el beneficio de otros, pero en el proceso hay fracasos, hay fallas, hay derrotas, hay desánimos. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de qué pueden hacer durante esos momentos difíciles para que no se desanimen y dejen a la mitad algo que iniciaron? Muy bien, me parece una pregunta bien interesante. Y antes de responderla, quiero comentarles que me llama la atención la rapidez con la que, levantaron este set. O sea, ni cuenta nos dimos cuando ya pusieron todo esto, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros iniciamos pensamos en un proyecto, ¿verdad? Dice la palabra que seamos prudentes y que no seamos como aquel que quiso hacer algo y se quedó a la mitad porque se le acabó, ¿ah? Entonces,
yo creo que es bien importante tener en cuenta al Señor y las herramientas que te da como son tus hermanos. Y mencionábamos ahorita los ancianos, porque es bien fácil pedir consejo a ellos, a tus amigos, a tus ancianos, cuando estás en desánimo, cuando estás queriendo pues dejar a un lado el proyecto ese que tanto te entusiasmó, que tanto te llamaba la atención. Acordémonos que el enemigo es como un león, ¿no?, rugiente, que quiere hacerte que fracases. Entonces pues siempre tenemos que tener en cuenta a Dios, y siempre tenemos que estar con Él y pidiéndole a Él y orando a Él a que nos ayude y que nos dé paciencia y que nos dé dominio propio y que nos dé la sabiduría para hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Y aparte que nos dotó de muchos amigos en la iglesia, de muchos ancianos, de mucha gente que nos podemos asir de ella, que nos puede ayudar. Inclusive ahorita aquí somos muchos y todos tenemos un concepto diferente de la vida y todos tenemos una profesión diferente. Entonces aquí nosotros pudiéramos hacer algo grande, bien grande, pero tenemos que unirnos. O sea, tenemos que estar unidos y trabajar como un solo cuerpo para que ese proyecto salga adelante, se lleve a cabo hasta verlo terminado. Yo termino dándoles una frase del pastor C.J. Mahoney que dice: solo Dios termina cada día su lista de tareas. Y nosotros no somos Dios, o sea, nosotros vamos a fracasar en el proceso, pero debemos continuar esforzándonos aún en medio de las adversidades. Pero nuestro consuelo es saber que Dios sí termina sus tareas día con día, porque eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Eso significa que Él va a garantizar nuestro proceso de santificación. Y en la semana, Arely y yo estábamos viviendo como algunas situaciones difíciles y estamos leyendo un libro juntos, y en ese libro ella leyó una frase que le gustó mucho y se las quiero compartir. Y dice: si Dios tuviera la intención de que todos nuestros días fueran fáciles, ¿sabes qué? Lo sería. Pero Él en su gracia tiene la intención de que nuestros días estén llenos de dificultades y de interrupciones, porque esas son su herramienta para nuestra purificación. Si tú estás como al inicio de un proyecto y ocurre algo, a eso, ese algo que le llamamos, hubo una interrupción. Estaba en este proyecto, en esta tarea, y ya no pude continuar porque ocurrió esto. Pero no es un buen título la palabra interrupción, porque sentimos como que se detuvo la película. Estaban aquí los Avengers y la pararon a la mitad y no, un intermedio para las palomitas. Ahorita ya nos vamos a ir rápido porque ahorita ya van a iniciar la película. Las palomitas, y lo ves como una interrupción. Pero cuando llegan esos momentos no es una interrupción, no es un momento para hacer pausa como palomitas y a ver cuando Dios le vuelva a dar play a la película. Esa interrupción es parte de la película, es parte de tu vida. Entonces, cuando estés en ese tiempo, solamente recuerda, esto es una herramienta del Señor en este momento de productividad. Entonces, si esto Él lo va a usar para santificarme, para hacer que me parezca más a Cristo, lo cual es el propósito de una vida productiva. Convertirnos a la imagen de Cristo, porque solamente Cristo, de una manera perfecta, vivió su vida para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Les agradecemos mucho, Raúl, Ariadna, a Luis que no pudo estar en este panel. Gracias por darnos de su tiempo. Después de enterarnos de todo lo que hacen con su trabajo, familia, iglesia, amigos, darse el tiempo de venir aquí e instruirnos, aconsejarnos, abrir su corazón, es realmente de mucha bendición. Así que todo el grupo les agradecemos con un fuerte aplauso. Y espero que esta sea la primera de muchas.